Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el año lectivo en la Sierra y Amazonía ecuatoriana ajustó las actividades el pasado 16 de marzo de 2020. Desde esta fecha, los estudiantes siguen la malla curricular a través de una plataforma virtual instalada por el Ministerio de Educación. La modalidad de estudio no cambiará. Según la ministra del ramo, Montserrat Kremer, la finalización de las clases en el régimen Sierra prevista para el 30 de junio se hará también de forma virtual. Por otro lado, y si bien hasta el momento la decisión del Comité de Operación de Emergencia COE Nacional es que las clases para el régimen Costa inicien en modalidad virtual el próximo 4 de mayo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló ayer que se está analizando la posibilidad de revisar esta fecha. Sobre este tema hablaremos esta mañana con la ministra de Educación, Montserrat Kremer. Pichincha Universal. Las 7:41, 7 horas 41 minutos. Un gusto saludarle a la ministra de Educación, Montserrat Kremer. Luego de escuchar la introducción a esta entrevista, nos queda una pregunta que creo que la ciudadanía está esperando que se absuelva. En términos operativos, ¿cómo se está alcanzando con la educación virtual al universo de estudiantes? Porque evidentemente, como usted sabe y nosotros sabemos, señora ministra, no todo el mundo tiene acceso al Internet. Y me imagino yo que un gran porcentaje de niños y jóvenes no están teniendo esta posibilidad de culminar el ciclo en Sierra y peor aún van a tener la posibilidad de iniciar el ciclo virtual en la costa ecuatoriana. ¿Nos puede explicar el tema? Muy buenos días, señora ministra. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todos. Primero que todo, creo que hay un tema de fondo que no se lo está enfocando adecuadamente, lastimosamente, por más que lo hemos tratado de comunicar y que quisiera que se lo entienda en toda la sociedad ecuatoriana, y es por qué es indispensable continuar con la educación. Cuando se dice, será a través de la modalidad virtual, no es eso lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho clarísimo es, se continuará con la modalidad de educación desde la casa. Y eso es una gran variable, porque cuando todos los titulares, cuando todos los pronunciamientos dicen será solo a través de la modalidad virtual, generan una angustia y un temor increíble con toda la razón en la sociedad, porque viene la angustia de entonces estoy fuera, porque ni aún siendo una familia que tenga el acceso y las computadoras, pero tengo 2 hijos y estoy en teletrabajo, no me daría la posibilidad de continuar con los aprendizajes. Entonces, y estamos conscientes que el 70% del país no tiene esas posibilidades. Entonces, el enfoque es el que me preocupa. Lo que nosotros hemos afirmado enfáticamente es que es indispensable estar conectados, no a la computadora, ese es un instrumento, es solo un instrumento. Estar conectados entre nosotros, estar conectados con nuestros hijos, estar conectados entre los seres queridos de una familia, porque lo que menos podemos en este instante es estar aislados y solos. La mejor manera en todos los países del mundo, solamente hagamos una navegación por todos los países del mundo, lo primero que se ha hecho es estratégicamente continuar con la educación, porque la educación da apoyo emocional, impide que haya un quiebre emocional en la sociedad. Suficiente sistema de ambiente de tensión y nerviosismo hay, y una campaña fuerte de desinformación para que además los hogares estén totalmente aislados y desconectados. Nosotros tenemos y garantizamos un docente tutor por hogar. Ese docente tutor acompaña a los padres, acompaña a los niños, deriva problemas de salud, de violencia, apoyo emocional, canaliza, porque a nosotros no nos interesa en este momento cubrir currículo, eso está clarísimo. Avanzamos en aprendizaje,
viajes, obviamente, porque la vida sigue y esto pasará, pero lo que nos interesa es que estemos todos conectados. Como se lo he dicho 1000 veces, no es un decir el estar solo juntos lo superamos, sino estamos conectados, no a la computadora, y esa tergiversación me da realmente mucho dolor, porque lo que está llevando es a generar mucha más, y no digo tergiversación de ustedes, por favor, sino cómo se ha tomado el tema y se hace énfasis. La ministra dice que continuarán virtualmente. Esa no ha sido la posición del Ministerio de Educación nunca. Siempre hemos dicho continuaremos desde casa, educación desde casa. ¿Cómo? A través de teléfonos convencionales, como lo hizo Irfeyal 42 años, lo ha hecho así a través de la radio, a través de la televisión, de los teléfonos convencionales, de un docente que está llamando y diciendo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te has reportado en una semana? Ya ha habido cantidad de casos en que la Subsecretaría de Educación de Guayaquil, por ejemplo, o las zonas de Guayaquil, de la costa, están derivando casos, están salvando vidas, porque se enteran, porque están en contacto nuestros UDAIs, que son los de la unidad de inclusión, o los DECES, que son consejeros estudiantiles, que acaban de quedar huérfanos niños con necesidades especiales, y se los deriva inmediatamente a la instancia correspondiente, que hay actos de violencia en las familias, porque no todos estamos aislados en contextos idóneos. Y por lo tanto inmediatamente se pasa a Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Secretaría de Derechos. Es decir, aquí lo importante no es conectarse con la computadora, por Dios que se entienda, es conectarnos con los seres queridos, con nuestros hijos y nuestras familias, y no estar solos. Eso es lo que ofrece el sistema de educación. A un tutor por hogar que nos permita a todos sobrellevar la crisis dependiendo de las necesidades de cada familia. Ministra, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. En el COE Nacional se analizaba la posibilidad de postergar el inicio del año lectivo en el régimen Costa. ¿Esto se va a concretar o no? ¿Se mantiene la fecha que ya se había anunciado anteriormente, por un lado? Por otro, hay quejas de padres de familia del sistema educativo privado que no ha habido ningún tipo de revisión en cuanto al pago de pensiones, tomando en cuenta la situación difícil en el ámbito económico que todos los ciudadanos atravesamos. ¿El Ministerio de Educación tiene competencia, puede hacer algo al respecto para que los establecimientos privados se sensibilicen con los padres de familia, muchos de ellos funcionarios públicos a los que todavía no se les ha cancelado el sueldo? Sin embargo, los establecimientos educativos ya han descontado las pensiones a los que les debitan, y a los que no, pues están presionando para que se pague pensiones completas a pesar de que la actividad educativa se está realizando desde casa. Bueno, en relación a lo que me dice del COE Nacional, como no se ha pronunciado, lo está analizando. No tengo conocimiento exacto de esa resolución, y sé que se están analizando no solo esa, sino todas las alternativas posibles para tratar de canalizar la situación de la crisis. En todo caso, creo que si en caso de tomar la decisión de postergar o no, es precisamente sintiendo el nerviosismo, el temor y la angustia que hay en la sociedad por esta mala interpretación de que si no tienen las condiciones virtuales, no pueden continuar. Y eso es lo que quisiera aclarar antes de que se tome una decisión de postergación o no, que la tomará el COE Nacional, por supuesto, analizando la coyuntura y la situación para superar de mejor manera la crisis. Lo que quisiera que se comprenda es cuál es la razón de ser la educación de manera estratégica en situación de crisis, no en el Ecuador, sino en el mundo entero. Hay grandes movimientos de la educación, no puede esperar, no puede detenerse, y como lo digo, analicen rápidamente cualquier parte del mundo qué se está haciendo. La educación es el eje transversal estratégico para superar una crisis, sobre todo a nivel emocional. En relación a lo que me dice de las pensiones de los padres de familia y de la educación particular, sí, es una situación extremadamente delicada, como todos los ámbitos ahorita en medio de la crisis, porque estamos suspensos. Es un escenario radicalmente distinto, y lo que nosotros hemos hecho hasta el momento, se siguen analizando todas las posibilidades. Cuando se agote la una instancia habrá que pasar a otra, pero hasta el momento, después de hablar con todos los sectores y actores, es urgente que de parte y parte lleguen a acuerdos. Hemos visto ya, ¿por qué lo decimos? Y varias veces lo decimos, porque es muy difícil poner una regulación estándar cuando la educación particular va desde los $3 en pueblos muy aislados hasta más de $1,000 en las ciudades. Por lo tanto, las circunstancias y necesidades son radicalmente diferentes.
Y en ese sentido, les hemos pedido y abierto y dado la flexibilidad a que lleguen a los acuerdos que sean, incluso diferente a lo usualmente aplicable, pero si es un acuerdo entre las dos instancias, eso se respeta, con tal de que se satisfagan las necesidades de la comunidad educativa. Y en ese sentido, hasta el momento ha habido excelentes ejemplos de instituciones que por sí solas han eliminado, por ejemplo, el costo de matrículas, o que han bajado hasta un 30% de descuentos y explican a las familias el por qué y cómo lo están haciendo, o que han diferido los pagos. Es decir, hay fondos de contingencia por parte de las familias. Es decir, ha habido ya iniciativas excelentes que son dignas de ser imitadas en el resto de comunidades educativas. Es momento de asumir la responsabilidad de identificar los problemas, unirse entre la comunidad y encontrar soluciones. Ministra, me va a disculpar, pero la insistencia sobre el tema educación virtual me exige que le pida una profundización del tema, aunque yo creo que está claro, pero mire usted que en la asamblea ayer debatían el tema, en el COE debatían el tema, los profesores debaten el tema y todos hacen referencia a educación virtual sobre la base de una conexión a Internet. Entonces algo ahí está fallando. No hay la comunicación necesaria para que inclusive sus altos organismos sepan que no se trata de educación virtual vía computadora, sino educación a través de todos los medios de comunicación, radio, presencial, visitas, contactos telefónicos, computadoras, etcétera. Está fallando algo ahí, señora ministra, porque todo el mundo hace referencia a educación virtual y todo el mundo expresa su preocupación de que como ese 70% que no tiene acceso a la computadora, pues se va a educar. Una y dos, ¿cómo se va a atender el tema de las raciones alimenticias a los niños que estaban inmersos en este programa de alimentación escolar? Sí, nuevamente tiene toda la razón. Quizás no hemos logrado que se dimensione la necesidad de continuar con la educación, con obviamente este enfoque estratégico que es de vital importancia. Solamente imaginémonos el otro escenario, solamente imaginémonos el escenario de todos desconectados. Solo imaginémonos eso. Y no estoy hablando desconectados por la computadora. Yo creo que esto de énfasis de lo virtual es porque amanecimos un día en la otra dimensión y si bien algunos pueden haber estado más preparados que todos, sabemos que obviamente no estábamos todos preparados. Durante estas 4 semanas que estamos ya entrando en la sierra, que no ha corrido el cronograma, hemos avanzado fuertemente en la capacitación, por ejemplo, de docentes, no solamente para el manejo de aulas virtuales y otros medios, sino también en empezar, por ejemplo, procesos de teleeducación. En el país no hay procesos de teleeducación constantes y estables. Estamos trabajando fuertemente en eso con diferentes organismos para empezar a iniciar y desarrollar teleeducación. Estoy de acuerdo con usted. Creo que no ha sido comprendido en la dimensión que debe ser comprendida la necesidad de continuar conectados a través de un apoyo emocional para evitar, como le digo, supongamos el escenario opuesto. Todos aislados en sus casas y desconectados sin ningún tipo de apoyo emocional. ¿A dónde vamos en esta situación? A pasos muy acelerados. Y cuando venga un quiebre emocional, ¿quién lo para? ¿Cómo lo sostenemos? Vámonos al escenario opuesto. Entonces, el temor a enfrentarnos a tecnologías que no dominamos, que no conocemos y que no tenemos acceso frente a las necesidades de sobrevivencia en este momento y que obviamente no podemos ponerlo como prioritario, hace que no podamos comprender la dimensión estratégica, subirnos a la colina y ver el gran panorama, porque hablar de computadora y tecnología obviamente es indispensable, es el mundo actual en este momento, pero esa no es del todo la realidad, sigue siendo un instrumento y un medio. La verdadera realidad, y nos urge como sociedad subirnos a la colina y ver de manera integral lo que está pasando en la sociedad, desde el punto de vista humano, social y emocional. Y por otro lado, la segunda pregunta que usted me hacía de alimentación escolar, sí, en efecto, está desde la Constitución, la educación tiene que entregar todos los recursos necesarios y como lo hemos explicado, incluso el COE tomó la resolución de que las escuelas hagan entrega de lo que está ahorita en bodegas, en desayunos escolares y ver cómo se continúa con ese programa. Sin embargo, obviamente se fue reprogramada esa decisión hasta que pueda haber una suma total de actores y que haya total seguridad sanitaria, a pesar de que la convocatoria era contemplando seguridad sanitaria y la convocatoria
convocatoria era a docentes cada 15 días, durante 5 o 6 horas. Pero dado precisamente el temor muy loable, yo no discuto el temor, eso es, estamos viviendo una época de nerviosismo y tensión, se reprogramó hasta tener las garantías totales de la participación de los diferentes actores y seguridad sanitaria. Ministra, rápidamente, yo sé que usted tiene otro compromiso. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de tercero de bachillerato? ¿Se les va a tomar un examen de grado si no están, no se puede asistir a las aulas como tal? ¿O cómo se va a hacer esta finalización? ¿Va a ser un trabajo escrito? ¿Cómo va a funcionar con los estudiantes de tercero de bachillerato? Los estudiantes de tercero de bachillerato ellos tienen 2 posibilidades de formación en este momento, como todos. La una con posible acceso a la conexión de computadoras, otra vez que están con aulas virtuales y tutores virtuales, y los otros con el apoyo de sus docentes. La evaluación va a ser a través de un proyecto, ya lo decidimos junto con INEVAL y con CENESID. Será un proyecto práctico, los lineamientos los emitiremos inmediatamente. Es un proyecto de un enfoque multidisciplinario, quiere decir, identifica un problema en el medio de la circunstancia que estamos viviendo, ofrece propuestas y soluciones y allí aplicarán conocimientos desde todos los ámbitos, y este proyecto se lo entregará, y la evaluación para todos igual es a través de portafolio, no es calificación de deber por deber, sino hacen los deberes, guardan en portafolio, los entregan en junio, a finales de junio, y serán evaluados la segunda parte promediada con el primer quimestre, como sabemos, porque el primer quimestre sí corrió y hay un 50% de evaluación. La segunda parte será a través de portafolio y proyecto. Y así será el examen de grado. Ok, muchas gracias, señora ministra, por haber atendido este llamado de Radio Pichincha Universal. Hasta pronto y buena suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 7:56, 7 horas 56 minutos. Hemos hablado con la ministra de Educación. Son temas de sumo interés. Hay gran cantidad de niños, de jóvenes que están en esta expectativa. Y vale, Liz, la aclaración que hace la ministra, ¿no? Es decir, virtual no es solamente estarnos viendo como lo hacemos contigo en este momento a través de la computadora, eso es cierto. Hay otros mecanismos virtuales por los cuales se puede conectar uno. La radio, por ejemplo, es un potente instrumento, no cabe duda que es un potente instrumento, el teléfono, claro que sí, y también la visita de los maestros a los hogares, me parece que son instrumentos muy factibles para llevar adelante y completar el ciclo en medio de semejante crisis que estamos y de la que se nos viene, mi querida Liz. Así es, Guaso, y es importante la aclaración que ha hecho la ministra, porque esa forma de interpretación nació precisamente desde las propias voceras del Ministerio mismo, claro, de Educación. Y posiblemente eso pues generó esta confusión. Lo que hacemos los medios es transmitir la información que nos llega desde las fuentes oficiales, pero vale la pena la aclaración. Así que esperemos que esto llegue a todos los hogares y haya un poco más de tranquilidad, de organización, para que puedan concluir sin ninguna novedad sus actividades académicas. Es lo que nos ha dicho la ministra de Educación, y también esa información que nos ha dado a conocer al final sobre los estudiantes de tercero de bachillerato, las opciones que tienen para su graduación. Así es que los que estaban preocupados por ese tema ya tienen también allí una respuesta. Son las 7:58, nos vamos a hacer una pausa, a las 8 tenemos una cadena y luego estaremos dialogando con Juan Cárdenas, asambleísta. Hay acciones que se prepara a tomar la Asamblea Nacional frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Esté pendiente de la entrevista con Juan Cárdenas. Ya volvemos.